Amados hermanos, pasa a vosotros. Por favor, ocupen su lugar. Vamos a permitir que pasen a sus respectivos salones. Tanto los pequeños como los adolescentes. Y nosotros, hermanos, vamos a abrir la escritura, por favor. Mateo capítulo 28. Mateo 28. Voy a dar lectura, hermanos, a tres porciones de la escritura. Esta primera es Mateo 28, versos 6 al 10. Esta es nuestra primera lectura. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Verso 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Siguiente lectura, Evangelio de Juan, capítulo 21. Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Amén. Bueno, hermanos, la conmemoración de la Cena del Señor, la conmemoración de la muerte de Cristo ha pasado. Y ahora, hermanos, tenemos ante nosotros un nuevo año. Así que yo titulé, hermanos, esta palabra de Dios, este mensaje, y después de la cena, ¿qué? Porque toda nuestra vida, hermanos, el año anterior fue en función de llegar a ese momento, de que pudiéramos tener la oportunidad de conmemorar la Cena del Señor. Y bueno, gracias a Dios se logró. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque un nuevo año, hermanos, se nos presenta delante de nosotros, que traerá un sinfín de experiencias. Algunas de ellas, hermanos, serán muy gratas, serán muy edificantes, nos proporcionarán mucha alegría, pero sin duda, hermanos, habrá otras que serán tristes, que serán penosas y que en algún momento parecerá, hermanos, que nos llenarán de desesperanza.
Ante nosotros entonces se vislumbra un panorama incierto, hermanos, pero con la esperanza de que el Señor está con nosotros. Así que Él nos llevará de la mano, hermanos, por donde quiera que debamos pasar según su soberanía infinita. Él estará sosteniéndonos. Tuvimos, hermanos, gloria a Dios, una cena del Señor hermosa, en donde estuvimos presentes casi todos los que conformamos esta comunidad de fe, casi todos, hermanos. Yo platicaba con mi hermana Karina y mi hermana Nelly, que nos hicieron favor de llenar este reporte, y tenemos, hermanos, un reporte de 106 asistentes, de los cuales 27 no eran bautizados, siendo, hermanos, algunos de ellos jóvenes, otros adolescentes y otros niños. Pero en total, hermanos, 43 mujeres participaron de la cena, 36 varones lo hicieron también. De estos 10 fueron en el hogar de la familia Zamudio Silva, con nuestro pastor Ricardo. Y también tuvimos algunos invitados aquí en el santuario. Pero bueno, hermanos, la cena del Señor ya pasó. Con todo y que fue un evento hermoso. Al menos a mí así me lo pareció, hermanos. Un evento hermoso, un evento especial, significativo. Pero ahora tenemos, hermanos, dos opciones. La primera es volver a lo mismo. Bueno, ya pasó la cena del Señor, ¿y ahora qué? Pues volvamos a lo mismo. Y la otra sería, hermanos, vivir en misión. Porque tras la muerte de Jesús, hermanos, y después de su resurrección, los discípulos precisamente se enfrentaron a estos dos caminos que son totalmente opuestos. El primero los invitaba a regresar a la comodidad de su vida anterior. Y el segundo, por otro lado, hermanos, los llevaba, los desafiaba a abrazar un envío misionero que significaba para ellos, hermanos, transformar el mundo. Entonces tenemos estas dos realidades. Ante el mismo hecho, hermanos, ante la muerte de Jesús y su resurrección, ellos se encuentran también en esa encrucijada. Bueno, el maestro murió, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer de nosotros? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Porque nuestra vida iba en función de estar con este hombre, pero él ya no está. ¿Ahora qué va a suceder? Si vemos la primera opción, hermanos, que sería volver a lo mismo, podemos notar en ellos temor y desesperanza. Porque tras la muerte de Jesús parecía, hermanos, que ya todo había terminado. ¿Se acuerdan aquellos que nos narra el Evangelio de Lucas en el camino de Emaús? ¿Cómo iban, hermanos? Tristes, desolados, desesperanzados. Y cuando se acerca a Jesús, que ellos no sabían que era Jesús, dicen, bueno, pues es que eres el único que no sabe, eres extranjero, yo creo, porque tú no sabes lo que nosotros estábamos esperando. Creíamos que realmente Él era el que había de redimir a Israel. Vamos a guardar las proporciones, por supuesto, hermanos, pero muchos de los votantes de nuestro país, hermanos, tenían ciertas aspiraciones por un partido político que actualmente está en el poder. Y muchos decían, no, ese día vamos a cambiar la historia, y cuando alguien como esta persona representante haga una diferencia, entonces sí vamos a poder acceder a una serie diferente de experiencias y de circunstancias y de condiciones que estamos viviendo en nuestro país. Y había, hermanos, mucha expectativa y había mucha esperanza. Pero conforme el tiempo va pasando y las cosas no funcionan de acuerdo a como la expectativa lo decía, pues llega este sentimiento, hermanos, de no, pues es que creíamos que este era el bueno. Creíamos que este era el tiempo de un cambio verdadero, de fondo, hermanos. Pero vemos que no es posible, que no es así. Y entonces viene este sentimiento de decepción, hermanos, de desilusión. Yo dije guardando las expectativas, ¿no? Guardando las proporciones. En el caso de Jesús, hermanos, vieron a un hombre que caminó incluso sobre el mar, hermanos. Vieron a un hombre que decir, calla, enmudece, y los vientos cesaron y la mar, hermanos, se calmó.
Vieron a un hombre que oró al Señor con una canasta, hermanos, con unos cuantos peces y unos pocos panes, y se multiplicó de tal manera, hermanos, que alimentó multitudes. Vieron a un hombre, hermanos, que cuando se acercó un leproso, le dijo, si quieres puedes limpiarme, y él le dijo, quiero, y lo tocó y fue limpio. Vieron a otro, hermanos, que le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un ciego llamado Bartimeo, al que Jesús también le regresó la vista, hermanos. Lo vieron en otro momento levantar a la suegra de Pedro. Lo vieron también y lo escucharon, hermanos, pararse frente al sepulcro y decir, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, dice la Escritura, se levantó, atado todavía como lo habían colocado en el sepulcro, hermanos, y vino afuera. Y cuando lo vieron en la cruz decían, no pudo este que hizo tantas cosas haberse salvado a sí mismo. Y fue puesto en el sepulcro. Y entonces los discípulos, hermanos, los sueños que habían depositado en él y sus corazones se llenaron de tristeza, de confusión y de miedo. Ahora los discípulos, hermanos, están escondidos, decepcionados y con el corazón roto, porque la muerte de Jesús parece ser el final. Y entonces, hermanos, en las lecturas que tuvimos, vemos que Pedro y otros discípulos estaban en Galilea porque Jesús les había dicho, vayan allá, espérenme allá. Porque cuando yo resucite, yo quiero que ustedes estén allá, no se vayan de aquí hasta que no sean investidos del poder del Espíritu. Esa era la promesa para ellos. Y ellos efectivamente, hermanos, regresaron hacia Galilea. Pero ante la inactividad y el riesgo de ser perseguidos por las autoridades judías, hermanos, pues la pesca parecía una forma de sustento familiar y un refugio en lo conocido. Bueno, pues esto es lo que somos, esto es lo que hay. Pues vamos a regresar a pescar como lo hacíamos antes. Porque necesitamos retomar nuestra rutina, lo que ya conocemos, porque hay, hermanos, incertidumbre de lo que va a suceder. Aun cuando Jesús, hermanos, había anunciado en diferentes momentos que Él iba a resucitar, los discípulos no comprenden del todo lo que está sucediendo. Y ante la ausencia física de su maestro, pues regresaron, hermanos, a la única vida que conocían antes de seguirlo. Y es Pedro, en esta lectura que leímos, la última, hermanos, es Pedro quien dice, pues voy a pescar. Y los demás, hermanos, dicen también, vamos contigo. ¿Qué hacemos aquí? Pues mejor vamos a pescar. No tiene sentido, no tiene propósito que nosotros estemos en este lugar si Jesús no está aquí. Vamos entonces a pescar. Y esta frase, hermanos, de voy a pescar, representa el deseo de abandonar la misión y regresar, hermanos, a la vieja vida, a la vida de la seguridad, de lo que hacían antes de conocer a Jesús. El Evangelio de Juan, en su capítulo 21, narra, hermanos, que esta vuelta a la pesca ocurrió antes que los discípulos estuvieran completamente transformados por el Espíritu Santo. Y eso no sucedió sino momentos después, tiempo después, cuando el libro de los Hechos nos dice que estando ellos orando, hermanos, se manifestó el Espíritu como lenguas de fuego sobre ellos, y fueron todos llenos del Espíritu. Y ahora sí se cumplió lo que dijo Jesús. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De tal manera entonces, hermanos, que cuando se les aparece Jesús en el mar de Tiberias para restaurarlos, el propósito del Maestro es reenfocarlos, redirigirlos, que no perdieran de vista el llamado que tenían, hermanos, que no se confundieran, que no cayeran en la desesperanza, sino que pudieran continuar con el trabajo que Él les había encomendado. Porque cuando ellos eran pescadores, hermanos, de peces, y Jesús los llamó, les dijo, ya no serán más
pescadores de peces, ahora serán pescadores de hombres. Jesús entonces quiere, hermanos, redirigirlos hacia esa labor y confirmar su papel como apóstoles, enviándolos a difundir su mensaje. Entonces la opción 1 no era la opción más adecuada, ni para nada, hermanos, la opción que Jesús quería que ellos tomaran. Quería la opción 2, vivir en misión. Tras la muerte y resurrección de Cristo, los discípulos, hermanos, nosotros vemos un cambio radical en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando nosotros nos sumergimos en el texto bíblico, nosotros nos damos cuenta cómo esos hombres que están reunidos, que tienen miedo, que están escondidos, a aquellos que están dudosos, a aquellos que están con incredulidad, porque cuando se les dijo Jesús resucitó, ellos dijeron, no es cierto, ¿qué les pasa? Eso es una mentira, ¿qué más quisiéramos? Pero eso no es verdad. De hecho, uno de ellos dijo, hasta que yo no pueda meter mis dedos donde él fue crucificado y mi mano en su costado que fue traspasado, yo no voy a creer. No puede ser, no puedo creer. No les voy a creer hasta que yo no lo vea. Y cuando Jesús se presentó con ellos, hermanos, lo primero que Jesús les dice es paz a vosotros. Ese es su sello de Jesús. Porque ellos están, hermanos, turbados, porque ellos están dolidos, porque ellos están preocupados, porque ellos no saben lo que va a suceder. Y ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué? Ahora resulta que hasta nos persiguen, ahora resulta que tenemos hasta que escondernos. No puede ser, ¿cómo será la vida de aquí en adelante? Y están ellos ahí, hermanos, en esa condición de vida, cuando Jesús aparece y dice, paz a vosotros. Yo soy. En diferentes momentos, hermanos, reconocen a Jesús. Por ejemplo, en el camino de Maús, cuando llegan a cierto lugar, hace un momento cantábamos el Divino Compañero, ¿no? Que está inspirado en esa porción de la Escritura, hermanos. Porque él hacía, dice el texto de Lucas, como que iba a seguir de largo, pero ellos le dijeron, no vayas, quédate con nosotros, mira, ya es tarde, quédate aquí. Y no lo reconocieron, hermanos, sino hasta que Jesús partió los alimentos. Es Jesús. Es Jesús. Y entonces dicen ellos, hermanos, el uno al otro, no ardía nuestro corazón. ¿Acaso no sentíamos que este hombre tenía poder en su palabra cuando él estaba hablando? ¿Acaso nosotros no estábamos llenándonos de la presencia de Dios? Era el maestro. En este pasaje de Juan 21, hermanos, también dice el verso 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les pregunta, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le responden, no. Y entonces Jesús les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, hermanos, y dice el texto, ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces el discípulo amado, aquel que se había recostado en su pecho en la cena, ese le dice, es el Señor, es el Señor. Y entonces Pedro se cubre, hermanos, y se lanza al agua. Estos discípulos que habían venido con él a la barca arrastraron la red de peces, pues no estaban tan lejos de la playa, sino como a 200 codos. Y después, hermanos, de que descienden a tierra, dice, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dice, traed los peces que acabáis de pescar. Y se los llevan, hermanos, de tal manera que Jesús les prepara la comida. Y les dice, venid, comed. Pero ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que él era el Señor. Y vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado, y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. En los versos más adelante, hermanos, es cuando Jesús restaura a Pedro. Y le dice, imagínense esta escena, están comiendo, están degustando el pan, el pescado,
y están así todavía comiendo. Y, Pedro, ¿me amas? En un ambiente, hermanos, como el ambiente previo, cuando él dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré. Aunque todos te abandonen, yo no te dejaré. Mi vida pondré por ti. Y cuando el maestro le dice, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Y Jesús, hermano, restaura a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. Y 3 veces, hermanos, las mismas veces que él lo había negado, Jesús le pregunta, ¿me amas, Pedro? En la tercera vez ya Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Pues entonces apacienta mis corderos. Vean, hermanos, cómo Jesús lo restaura para enviarlo nuevamente a la misión a la que él lo había llamado desde un principio, sin importar lo que Pedro había hecho, hermanos. Ahora, si nosotros leemos la historia secular, la historia universal, nos dice, hermanos, que bajo la guía del Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, la mayoría de los discípulos, ahora apóstoles, asumió el martirio como misioneros, expandiendo el cristianismo primitivo. Pasaron de un estado temeroso a un estado, hermanos, ahora de valentía. Porque así oraban ellos. Señor, concede a tus siervos denuedo, valor para predicar tu palabra. Que no haya nada ni nadie. Mira sus amenazas. Mira cómo tratan de espantarnos, cómo tratan de intimidarnos, cómo tratan de silenciarnos. Hermanos, algunos de ellos fueron llevados a la cárcel y ahí fueron azotados, hermanos. Y se les prohibió deliberadamente, dejen de hablar el nombre de Cristo. Y ellos, hermanos, después de haber sido investidos del poder del Espíritu Santo, dice la Biblia que salieron de ahí y salieron gozosos, hermanos, de ser tenidos por dignos de ser maltratados por causa de Cristo. Y ahora con más ganas y con más fuerza predicaban a Cristo. Vemos a otros hermanos metidos en el cepo, Pablo y Silas, en lo más profundo de la prisión, cantando alabanzas, hermanos, dando gloria a Dios a través de los cantos, porque ellos estaban conscientes de que ahora habían sido llamados, hermanos, a vivir en misión. Y después de estar desorientados y temerosos, el encuentro con el resucitado les impulsó a predicar activamente. Y en Hechos 2, hermanos, cuando son investidos en lo que se conoce como el día del Pentecostés, ellos ciertamente estuvieron en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo, y ahí fue el punto de inicio, hermanos, de la iglesia. Ahí se nos dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que después del discurso de Pedro, hermanos, dice, y aquel día creyeron como 3,000 personas que se bautizaron y se añadieron, hermanos, al cuerpo de Cristo. Y se añadieron a la iglesia aquellos que habían recibido su palabra. ¿Cuál fue el destino de los apóstoles? 11 de los 12 murieron, hermanos, como mártires. 11 de 12. Pedro, Andrés, Felipe, Bartolomé, crucificados, martirizados, despellejados, hermanos. Santiago el mayor, Tadeo, Mateo, Santiago el menor, Simón, Matías, decapitados, alanceados, o muertos a golpes, o lapidados, hermanos. Juan, el discípulo amado, el teólogo, el que escribe también las cartas, el Evangelio y el libro de Revelación o Apocalipsis, es considerado el único que murió de causas naturales. 12 personas comunes y corrientes
con temor, con desilusión, fueron transformadas por el poder del Espíritu después de haber tenido un encuentro con Cristo. A tal punto que no les importó dar su vida por ese mensaje. Viajaron, hermanos, a diversas regiones, a la India, a Grecia, a Egipto, al Asia Menor, para establecer las primeras comunidades cristianas. Su cambio, hermanos, fue drástico tras la crucifixión de Jesús, pasando de esconderse a dar la vida por su fe, y es considerado esto, hermanos, como un testimonio fundamental de la resurrección. Ahora bien, ante la muerte y resurrección de Jesús, ante lo que hemos celebrado el pasado martes 31 de marzo a la puesta del sol, nosotros, hermanos, también tenemos dos opciones. Una, volver a lo de antes. O dos, vivir en misión, hermanos. Volver a lo de antes significa, hermanos, volver a este momento de comodidad, a este momento de contentillo, a este momento de, bueno, sí, pero es que ahí más o menos nos la vamos llevando, medio hago, medio cumplo, medio alabo, medio adoro. Si puedo voy, si no puedo no voy. Si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Si la gente me celebra y me aplaude, cuenten conmigo. Si de repente alguien menciona algo o hay un comentario no atinado, pues entonces me voy. Volvamos entonces, como Pedro, a aquello que nos es común, aquello que nos acomoda, aquello que nos parece algo seguro. Pues al fin y al cabo, que tengo otro año para hacer y deshacer a mi gusto. La rutina, hermanos. La mediocridad. Tratar de vivir como si Jesús no hubiese resucitado, quedándonos en el confort de nuestra zona segura. No tengo, no puedo, no quiero. Porque nosotros, hermanos, como los discípulos, podemos preferir quedarnos atrás, preferir aquello que es un confort para mí, en lugar de aceptar la comisión a la que he sido llamado. Yo decido, hermanos, cómo vivir. En pleitos, en celos, en disputas, en dimes y diretes, en esto, en aquello, volver a lo de antes, volver a la rutina, o ser enviado. Porque el mandato de ir, hermanos, la resurrección no era solamente un evento para contemplarlo nostálgicamente. Hagan esto todas las veces que lo hagan y lo harán en memoria de mí. No solamente contemplarlo con nostalgia, sino una realidad, hermanos, para proclamar, porque cada que ustedes hagan eso, anuncian al mundo que Jesús volverá. No solamente se trata de, bueno, estuvo bien bonito, y entonces, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cuál será nuestro compromiso? ¿Cuál será nuestra manera de conducirnos de aquí en adelante? ¿De qué manera nosotros vamos a evidenciar el Espíritu? ¿De qué manera, hermanos, se verá el fruto del Espíritu en nosotros? ¿Cuánto de nuestra vida estaremos dispuestos a dar por causa de Cristo? ¿Cuántas personas serán impactadas por nuestro testimonio, tanto por nuestras palabras como también por nuestras acciones? ¿Cuánta gloria daremos al nombre del Señor? Cuánta vergüenza y vituperio al nombre de Cristo, hermanos. ¿Cuánto será de aquellos, como se decía de los discípulos,
estos que trastornan el mundo, que lo tienen de cabeza, porque no se comportan, no hacen lo que hacen los otros. Son diferentes. Donde quiera que están, hay bendición, hay luz. Está el Señor presente. Una misión con autoridad. Por eso a esos discípulos, en Mateo 28, a esos discípulos que están temerosos, hermanos, que están medrosos, que están escondidos, a esos hermanos se acercó Jesús y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Imagínense lo que eso significó para un grupo de personas que no tenían sentido, ni rumbo, ni propósito. Que Jesús les dijera: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. La misión no se hace, hermanos, en nuestras propias fuerzas, sino en la victoria ya ganada de Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Ahora usted y yo nos convertimos, hermanos, en testigos de la resurrección de Cristo. Y tú eres cristiano, sí, por la gracia de Dios. Y tú vas a reunirte al templo, sí, voy a alabar a Dios. Y tú haces esto, sí, porque eso le da gloria a Dios. Y tú no haces aquello, no, porque esto no le da gloria a Dios. La misión iniciada, hermanos, de la resurrección es un llamado para todos nosotros. No solo para unos cuantos. No se trata nada más del trabajo de los líderes, de los obreros, de los diáconos, de los ministros y pastores. Es una labor de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros ha sido testigos de la resurrección de Cristo. Usted se sentó a la mesa a compartir con Cristo, a celebrar con Él. Usted es llamado a hacer misión también, lo mismo que yo. A proclamar la buena nueva de salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Volver a Galilea, cuando Jesús les dijo regresen a Galilea, no significaba vuelvan a su antigua manera de vivir, vuelvan a su vida de pecado, a la vieja vida, no, sino vuelvan a aquel lugar en donde nos vimos por primera vez. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, hermanos, el mensaje a las 7 iglesias, el primer mensaje es a una iglesia llamada Éfeso. Y después de elogiar las virtudes de la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo algo contra ti. Déjame decirte esto. Tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Vuelve entonces, arrepiéntete y ve de dónde has caído y vuelve a tu primer amor. Lo que Jesús está diciéndoles a los discípulos es, regresen a ese momento en que yo los llamé y que ustedes estaban dispuestos a dejarlo todo. Porque así dice, hermanos, cuando llama a Leví, que era un cobrador de impuestos, ¿qué es lo que hace Leví? Se levanta del banquillo y inmediatamente lo sigue. Cuando pasaba por el mar de Galilea y ve a Pedro y ve a su hermano y ve ahí a los que iban a ser llamados, y le dice, ven, y dice, y al instante, dejando ellos sus redes, lo siguieron. Vuelvan a ese lugar en donde nos conocimos. Un lugar significativo. Ese momento cuando Jesús los llamó por primera vez para recibir ahora el fuego del Espíritu y llevarlo, hermanos, a todo el mundo. ¿Alguien ha visto la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando inicia esta ceremonia, hermanos, cuando se hace el cambio de una sede a otra?
hay un pebetero, ¿sí o no? Un pebetero así grande, grande. ¿Y qué es lo que pasa? Van, hermanos, los atletas, van las personas de renombre, los que lograron grandes hazañas en el deporte y van portando, hermanos, la antorcha y dicen, ay, ahí va la flama olímpica. Y ellos lo ven, hermanos, como un altísimo honor que ellos puedan portarla 100 metros, 200 metros, 500 metros, 1 kilómetro, lo que se les designe, hermanos. Y ellos van con un orgullo, hermanos, portando la antorcha. Usted y yo somos portadores de la antorcha del Evangelio. Algunos Dios les concede portarla 50, 60, 70 años. A otros Dios les permite 20, 30, a otros 5, 10, a otros 1 año, a otros días. Pero usted y yo somos portadores de esa flama del Espíritu, ese fuego de Dios para salvación de la humanidad, hermanos. La cruz separa el antes del después. La pregunta es, ¿seguiremos viviendo entonces como antes de tener ese momento el 31 de marzo, hermanos? Es una decisión personal. Se verá, hermanos. Se verá, como ya se está viendo desde hoy mismo. ¿Sí? Se verá, hermanos. O vamos a vivir bajo el poder del resucitado, que es el que nos envía. También se verá. En conclusión, hermanos, quiero decirles, como afirmara el príncipe de los predicadores, nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Esta es la alegría y la esperanza de todos los creyentes. Él volverá. Y la muerte de Jesús fue el consumado es del sacrificio. Consumado es. Y habiendo dicho esto, entregó su espíritu. Ahora, hermanos, la resurrección es el inicio de la misión. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que no hemos sido llamados, hermanos, a la nostalgia de un líder muerto, sino a la compañía de un rey vivo. Ay, sí, somos, que se murió, qué tristeza, ay, yo sufro. No, somos llamados, hermanos, por un rey que está vivo, cuya victoria ha sido ganada, y ahora a nosotros, hermanos, nos corresponde llevar su misión a cabo. Les invito a ponerse de pie. Y a que en un ejercicio de honestidad usted pueda responderse, ¿cómo voy a vivir de aquí en adelante el tiempo que Dios me conceda? ¿Será como la opción 1? ¿Será que voy a regresar a lo de antes? ¿Será que voy a caer en las mismas prácticas? ¿Será que voy a estar con esa inconsistencia, con esa inconstancia, con ese va y viene, con ese sentido de ahora sí lo siento, ahora no lo siento? Bueno, que así sea entonces. O será más bien, viviré en el poder del Espíritu, porque la obra no es mía, la obra es de Dios y Él es el que me envía. Así que, Señor, yo confío en ti. Ayúdame a vivir en esa realidad, en ese poder. Que Dios nos bendiga, hermanos, en este año que inicia, conforme a su voluntad, y podamos vivir en la opción 2. Podamos vivir en la opción 2, hermanos. En la opción del envío para hacer misión, para la gloria de Dios. Dios les bendiga, Dios bendiga su palabra, hermanos. Los pequeños han pasado, los adolescentes, los adultos mayores, los varones, las mujeres, y todos hemos expresado, hermanos, nuestra gratitud por haber tenido este momento tan maravilloso el pasado día martes. ¿Y ahora qué?